Primer día de clase en las universidades navarras y primeras medidas anti-COVID. Mascarillas, gel hidroalcohólico y separación entre los cerca de los 16.000 alumnos que vienen con la lección aprendida para este atípico curso con la pandemia como asignatura para todos. Pues es un poco diferente. Muchas ganas, también un poco nerviosa también por la situación y todo. Te agobia un poco el tema de las mascarillas, pero te acostumbras. Y bueno, socializamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La vuelta de los universitarios es una especie de prueba piloto de cara a la apertura de los colegios este mismo viernes. Una vuelta que la presidenta Chivite califica de segura. El riesgo cero no existe ni en nuestras familias ni en nuestros entornos sociales, pero hemos intentado crear ese escenario seguro de vuelta al cole. Y todo en un día en el que seguimos pendientes de saber la incidencia del coronavirus en Navarra en este inicio de septiembre. Hoy la consejera de Salud ha anunciado cambios en atención primaria para una mayor atención presencial y ha adelantado que estudiará realizar cribados a alumnos y profesores en las zonas más afectadas, entre ellas Tudela. Para cribar en el medio escolar a profesorado y alumnos, priorizando las zonas básicas de alta incidencia, que en este caso sería Tudela. Precisamente la Ribera sigue siendo una de las zonas que más preocupa. Salud avisa a los ayuntamientos de la zona que si no se reducen los casos, el otoño será muy duro. De momento no hay nuevas restricciones. Y a pesar de las advertencias, los incumplimientos no cesan. Anoche la Policía Municipal de Pamplona disolvía un botellón con 100 jóvenes que se habían concentrado frente a una residencia de estudiantes. Y el que es muy positivo es el balance de esta última edición del Festival Flamenco on Fire. Satisfacción de los organizadores que han afrontado una edición diferente, pero ni el coronavirus ni la lluvia han podido con este encuentro musical. Y en deportes, Osasuna ya sabe quién será su primer rival en el arranque de la Liga. Será el Cádiz, la cita el 12 de septiembre a las 9 de la noche como visitante, aunque ojo, porque 3 miembros del club gaditano han dado positivo por coronavirus. Mientras tanto, Osasuna sigue con los entrenamientos y prepara los 2 últimos encuentros de pretemporada.